Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos están escuchando por Radio Santa Rosa del Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sepagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya se encuentra con la señora Flor Pablo, candidata al Congreso con el número 3 y a la vicepresidencia de la República. Rosa María, adelante. ¿Me escucha, Rosa María, ahora? Al fin escuché su voz. Gracias. Gracias, sí, acá conectándome y la verdad no sé qué ha pasado con el audio, está abierto, pero bueno, cosas de la tecnología a veces que seguramente falta ajustar algo. Claro, vamos a tener un delay, probablemente mi voz va a llegar un poquito más, se va a demorar y la suya también, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Hoy es el Día de la Mujer y la mujer no la ha pasado bien en esta pandemia, hay que decirlo. Menos trabajo, menos ingresos, mucho más trabajo doméstico, mucho más cuidado de la familia, con menos ayuda y obviamente para muchas mujeres ha significado estar confinada con la persona que la agrede. ¿Qué sacamos el día, qué celebramos hoy si estamos en una situación tan difícil como esta las mujeres? Creo, Rosa María, que no es un día exactamente para celebrar, sino más bien para recordar todo lo que hemos avanzado y sí conmemorar que definitivamente pues no estamos en la situación de nuestras abuelas y hay mucho de lo que se ha ganado, pero también tenemos, como tú bien señalas, situaciones que se mantienen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hace más de 10 años la misma cifra en términos de embarazos de adolescentes, tenemos toda la situación de violencia que es tan fuerte, el tema del desempleo y situaciones que se han agudizado con la pandemia, y creo que sí urge agenda y políticas en favor de las mujeres más que nunca, ¿no? Y sobre todo urge un contexto en el que aparecen fuerzas sumamente conservadoras que nos plantean un retorno, ni siquiera iría yo a la época de mis abuelitas, sino a una época medieval donde las mujeres ya no podemos decidir, sino debiéramos de volver pues al trabajo absolutamente doméstico, y creo que eso es lo que nos tiene que alertar en un día como hoy, ¿no? Que tenemos que reivindicar derechos, libertades, y reconociendo que hemos avanzado, pero que la cancha no está plana para las mujeres. No, evidentemente. Ahora, a mí me sorprende que posiciones muy conservadoras, una candidata a la vicepresidencia como usted, que señala que los anticonceptivos producen violaciones, sean populares, ¿no? O sea, hay gente que puede votar por eso. Me parece raro. ¿Cómo lee ese voto conservador de mujeres que están dispuestas a que se les prohíba, por ejemplo, comprar anticonceptivos? Creo que hay que trabajar muy fuerte desde la educación en erradicar esta cultura machista, esta cultura que basa la formación de las niñas, de los niños en los estereotipos, es decir, las niñas para una cosa ya casi establecidas y predeterminadas porque nacimos mujeres y los hombres para otra actividad. Aquí el tema es que cada una de nosotras, cada persona que nazca tenga la libertad de elegir, y eso es algo que es muy importante, y elegir y decidir también sobre nuestro cuerpo, y por eso es tan importante trabajar desde las edades más tempranas el tema de educación sexual integral, el enfoque de género, porque tenemos que reconocer que hay una cultura que nos impone y nos dice cómo debe funcionar. Incluso imagínate que alguien pueda pensar y tener una apreciación como esta. Aquí no es un tema de clases sociales, de edades, es un tema de cultura, y por eso es tan importante la educación. Claro, pero tenemos al candidato López Aliaga. ¿Se congeló la imagen? Sí, se congeló la imagen. Sí, yo creo que se congeló la imagen, pero vamos a seguir conversando. Me congelé yo un ratito pensando que me seguía hablando, lo que pasa es que llega
ya me di cuenta que la imagen suya me llega atrasada respecto de la voz, y que me voy a guiar solo por la voz. Lo que le decía era que el candidato López Aliaga señala que lo primero que va a hacer prácticamente destruir el Ministerio de Educación, rehacerlo, exterminar, ha dicho, cualquier enfoque de género o ideología de género, lo llama él. Estamos hablando de posiciones muy radicales, y usted cuando fue ministra de Educación tuvo que enfrentar a ese tipo de posiciones en el Congreso de la República, donde había mayoría fujimorista y una bancada evangélica que parece ser la que le da soporte al señor López Aliaga, más que católico, parece evangélico por la cantidad de mensajes similares. ¿Cómo enfrentar eso? Imagínese usted llega al Congreso y tiene que enfrentarse a un grupo evangélico, digamos, que tiene estas posiciones tan extrañas respecto al rol de las mujeres. Sí, creo que en primer lugar hay que generar la alerta y la alarma, ¿no? No estamos solamente ante expresiones, más allá que luego digan, no quise decir esto ni nada, acá hay una visión de la sociedad, una visión de las mujeres, expresado en lo que plantea su líder López Aliaga y en lo que plantea toda su plancha. La vicepresidenta, la primera vicepresidenta, así como el segundo vicepresidente, tienen expresiones realmente de mucho desprecio, de mucho atraso, no solamente para las mujeres, sino en general para una sociedad cada vez más humana, ¿no? Realmente hay que, yo he expresado mi preocupación, creo que esta es una situación que excede los colores de los partidos políticos. Tenemos que alarmarnos todos aquellos que queremos una sociedad cada vez más igualitaria, con respeto de derechos, con generación de oportunidades y donde queremos vivir en paz, donde hombres y mujeres puedan desarrollarse y reconociendo que el punto de partida de las mujeres no es el mismo que de los hombres. Por eso es que hay que invertir todavía en políticas como las en políticas en favor de las mujeres, o por ejemplo, tenemos ahora, esta es la primera elección donde hay una cuota para las mujeres, hay alternancia, hay paridad, si no, no estaríamos las mujeres en la cantidad que estamos siendo candidatas. Entonces, nuestra sociedad todavía necesita políticas que nos permitan participar en mayor igualdad de oportunidades, necesita políticas en todos los ámbitos de desarrollo, porque como señalo, las mujeres no estamos en el mismo punto de partida y lamentablemente el señor López Aliaga en este momento representa todo aquello que no es lo que hemos perseguido por años los maestros desde nuestra educación igualitaria, los grupos de mujeres, las personas que creemos y trabajamos por los derechos humanos. En realidad aquí hay un peligro para el avance de las mujeres y el avance de la sociedad en términos de igualdad y desarrollo para todos. Ahora, estamos en un contexto muy difícil, señora Pablo, la habíamos llamado por el Día de la Mujer, porque usted es candidata, pero durante el fin de semana el país se ha enfrentado a una amenaza nuevamente de golpe de Estado, que tiene intereses para mí bastante claros, aunque para la mayoría del público bastante ocultos, donde lo que se quiere es postergar las elecciones, sacar a Francisco Sagasti de la presidencia. ¿Cómo reciben ustedes como Partido Morado estas noticias? Mira, Rosa María, no es casualidad. Aquí no es casualidad cómo se van alineando el señor López Aliaga, el fujimorismo, ya planteando inclusive quién podría ser el nuevo presidente de la mesa directiva, queriendo en realidad, planteando el cuestionamiento a la fiscal de la Nación. Todo se va orquestando porque definitivamente no quieren que hagamos un tránsito hacia la democracia porque no le conviene. Lo cierto es que hay que, así como en el caso de la mujer, hay que saber a quién tenemos enfrente. Tenemos enfrente a un opositor de la educación igualitaria, a un opositor de reformas pro mujer. En este caso, ¿a quiénes tenemos enfrente? Tenemos enfrente a la mafia, tenemos enfrente a grupos de poder que no quieren en realidad que la democracia se fortalezca porque saben que tienen las horas contadas, los días contados, porque hay actos de corrupción que se tienen que sancionar. Lamentablemente, tenemos que reaccionar todo, porque el Congreso no reacciona, porque ahí es que se está orquestando pues todo. Tenemos que reaccionar los ciudadanos, no es de gratis que nos atacan tanto al Partido Morado, porque saben que no les hacemos el juego, ya no les hemos hecho el juego en la anterior vacancia, y aquí no fue un tema de defender a una persona, fue defender la democracia
institucionalidad. Y por eso es que siguen atacando, por eso es que no tienen la mínima vergüenza y la verdad, la ética, para inclusive querer obstaculizar el proceso de vacunación que hoy día ha comenzado con nuestros adultos mayores. ¿En qué cabeza, en qué corazón entra el generar el miedo, el temor, cuando todos queremos que nuestros abuelitos, que nuestros adultos mayores se vacunen? En realidad estamos en un momento muy crítico para el país y creo que efectivamente hoy día tenemos que conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, y justamente por eso es que las mujeres tenemos que abrir los ojos y estar atentos, porque tenemos que defender la democracia y defender aquello que es más que los colores políticos y partidarios, tiene que ver con derechos, con libertades, con la posibilidad de un país mejor. El problema, señora Pablo, es que no les está yendo bien en la campaña. Yo he notado desde la semana pasada un giro, y creo que hay un poquito más de firmeza, pero se les veía como poco firmes. O sea, como los atarantamuleados, les hacían bullying los demás, y ustedes no, el gobierno morado, el gobierno genocida, y ustedes se quedaban ahí paraditos. ¿Va a haber un cambio en estas últimas 5 semanas en la actitud de sus candidatos? Bueno, nosotros, Rosa María, tenemos claro qué cosa defendemos. Nosotros somos un partido joven, con una primera bancada en el Congreso, la bancada morada, que da ejemplo día a día de los valores del partido. Defendemos la democracia, luchamos frontalmente contra la corrupción, creemos en igualdad, en oportunidades, creemos en el mercado, en reactivar la economía, por supuesto, y con esos valores es que tenemos que hacerle frente a estos grupos conservadores, a estos grupos que quieren desestabilizar nuestro país, y en realidad tenemos que asegurar la transición democrática. 2 objetivos que ha puesto el presidente Sagasti en ese gobierno de transición: la salud y la vacuna es prioritaria, y la transición democrática teniendo elecciones. ¿Y por qué nosotros, cuando nos dicen ustedes son el Partido Morado, el que está gobernando? Yo les digo, si no hubieran elecciones, a mí me estuvieran viendo ahora en el Ejecutivo, pero hay elecciones. Y hemos sido tan decentes de dividir. ¿Por qué? Porque ahorita nadie nos denuncia que hay copamiento del Partido Morado. No estamos haciendo uso de los programas sociales, ni haciendo uso del aparato del Estado para aprovecharnos de hacer campaña. Ese es el Partido Morado, un partido decente. Y la verdad, ahí sí acojo tu comentario, Rosa María. Efectivamente, esta situación nos lleva a ser más frontales. Hemos tratado, creo que en el ánimo de mantenernos en una posición de respeto, pero creo que el respeto no quita el ser claros y directos. Y la verdad que en las últimas semanas también se han ido mostrando cómo con toda la frescura y la libertad en sus planteamientos totalmente contrarios. Ya no es que se cuidan para hacer las cosas de manera oculta o disimulada. Aquí es claramente han orquestado una serie de estrategias para un siguiente cambio, ¿no? Quieren mover la mesa directiva, efectivamente, porque quieren cambiar la fecha de las elecciones seguramente, pero no se lo vamos a permitir. Creo que el Partido Morado expresa también mucha indignación ciudadana, y confío mucho en esa fuerza de los jóvenes que siempre nos han salvado de los momentos más críticos del país. A veces pareciera que estamos al borde del abismo, pero hay una ciudadanía que todavía guarda un reflejo, y creo que eso es lo que hay que llamar la atención, y van a tener siempre al Partido Morado del lado correcto. Señora Flor Pablo, háblenos un poco, siempre le pregunto a los candidatos su biografía, porque los acusan de ser un partido limeño, un partido pituco, de clases altas, un partido de Miraflores. ¿De dónde viene usted? Cuéntenos un poco de su biografía. Mira, todo esto y la vehemencia con la que planteo las cosas, y cuando me vieron en la interpelación, la actitud y todo eso no es algo que ocurre por un evento, ¿no? Yo vengo, Rosa María, de un sector popular. Yo llegué a Lima a los 6 años, yo vengo de Ancash, de un pueblo, de una comunidad campesina. Mi abuela nunca fue a la escuela. Hace poco que la fui a visitar, conversé con ella, y ella ni siquiera pensaba que podía ir a la escuela. Era natural que las mujeres no fueran a la escuela, y por ahí el hermano varón estudiaba la primaria. Mi madre a la justa llegó a la primaria. Y miren, vengo de una generación de mujeres que siempre quiso superarse.
y creyó que la educación era ese gran igualador social. Y es por eso mi pasión por la educación, que creo que la educación libera a las personas. Y bueno, acá llegué a un pueblo joven, así que cuando me dicen a mí el Partido Morado es un partido pitufo, es un partido que no sabe la realidad, le pregunto y les digo siempre, miren a sus candidatos. Y así como yo, hay diferentes historias, porque aquí no se trata, pues, un partido es un partido plural, conformado por gente de Lima, de regiones, de diferentes orígenes también, pero todos con un solo objetivo. Queremos un país democrático, un país inclusivo, un país con posibilidades de bienestar y desarrollo para todos. Eso nos une, ¿no? Entonces, esa es un poco mi historia. Yo vengo de la educación pública, como te decía al inicio, creo profundamente en la fuerza transformadora de la educación, y todo lo que estamos viendo ahorita, miren, la escena política. ¿Qué falta hace educación? Más educación, mejor educación para nuestros líderes políticos y para toda nuestra sociedad. Y por eso el Partido Morado es un partido que tiene como una de las reformas centrales la reforma de la educación, la ciencia, la tecnología, porque solamente fortaleciendo las capacidades de las personas vamos a poder avanzar hacia un país más equitativo, más sostenible. Señora Flor Pablo, si gana su partido, yo presumo que en algún momento le solicitarán regresar al Ministerio de Educación para ser ministra de Educación. Y no es difícil entender que cuando entre el nuevo gobierno va a encontrar una educación muy, muy dañada por la pandemia. No es culpa de nadie, pero es cierto que los niños no han ido al colegio el año pasado y buena parte de este año no van a ir. ¿Cómo restablecer ese bache gigantesco que puede destruir la vida de millones de niños, algunos de los cuales pueden desertar y no volver a la escuela? ¿Qué se puede hacer para evitar la enorme deserción que puede venir después de esto? Sí, Rosa María, esa es una de nuestras preocupaciones, porque el COVID no solo se está llevando a nuestros seres queridos, sino hay el riesgo de que se lleve el futuro de nuevas generaciones. Y ahí nuestro planteamiento es programas públicos descentralizados con una mirada intersectorial. Necesitamos asegurar alimentación, necesitamos asegurar un plan de salud escolar, necesitamos asegurar un plan de soporte socioemocional, porque el tema de la salud mental es muy delicada en este momento y hay que decirlo. No es solamente un tema de retornar a la escuela con lo que clásicamente se ha hecho, sino tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y otro tema que tú has planteado muy bien, hay que reconocerlo, y eso no es pues decir este ministro o el otro es el responsable. En realidad la situación de pandemia nos pone ha visibilizado dos cosas. Una, que la conectividad y todo lo que tiene que ver con la educación digital tiene que ser una agenda prioritaria. Y lo otro es que la pobreza y las condiciones propias de precariedad en nuestros territorios ha hecho que no todos aprendan igual. Incluso algunos dejen el colegio. Entonces tenemos que poner estrategias comunitarias. ¿Nosotros qué estamos planteando? Con la fuerza de los jóvenes, poder armar una estrategia nacional de refuerzo escolar. Es decir, así como para la vacunación van el personal de salud a buscar casa por casa, tenemos que buscar casa por casa a esos estudiantes que no están yendo frecuentemente o ya se desconectaron o no están aprendiendo. Es decir, tenemos que reforzar el trabajo de los maestros y de las maestras. Vienen tiempos donde tenemos que hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, la verdad, vamos a tener no solo los mismos resultados, sino peores, porque la situación ha cambiado totalmente. Esos son algunos de los planteamientos del partido, y en mi caso como vicepresidenta, que también hemos replanteado un poco qué significa ser una vicepresidenta en estos tiempos, no después de la que firma cuando el presidente se va de viaje. Yo me estoy haciendo cargo de toda la política social del partido, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con protección, y también la conexión de la educación con el trabajo. Ahora, ser vicepresidenta es importante porque lamentablemente el Congreso inauguró ese sistema de vacancia express, y entre quien entre, señora Flor Pablo, tiene que tener una estrategia bien diseñada para ver qué va a hacer contra un Congreso hostil. Como están las encuestas hoy, ningún partido tiene mayoría. Entre quien entre, cualquiera de los 18 candidatos, es susceptible de ser vacado sin expresión de causa,
según la interpretación salvaje que ha hecho el Congreso y que el Tribunal Constitucional no puede revertir. Es decir, acá se ha constitucionalizado el golpe de Estado, pretenden constitucionalizarlo. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo defenderse? Porque, créame, usted va a ser de inmediato la siguiente en el cargo. Y esto puede ser una agonía de varios meses o años hasta que finalmente se bajan a todos, alguien del Congreso asume, convocan a elecciones, en fin. ¿Qué hacer frente a esto? Esas son las mejoras que tenemos que hacer en nuestra Constitución. Creo que el equilibrio de poderes es algo que hay que asegurar, nos conviene a todos. Imagínense las vacancias, dos vacancias en un periodo de gobierno, la inestabilidad que generan los cambios de ministros, en general toda la situación tan lamentable, y también para las inversiones. ¿Quién quiere invertir en un país donde no sabes quién va a ser el próximo presidente la siguiente semana? Entonces creo que ahí son cambios de orden constitucional que tenemos que hacer para dar un equilibrio de poder en nuestro sistema democrático. Y bueno, un planteamiento del Partido Morado es eso, hacer un trabajo técnico de revisar la Constitución, ganar en legitimidad social, política, no solamente legal, y embarcarnos en un referéndum para hacer las mejoras que se necesiten, ¿no? Y creo que, como bien señalas, una vez ganadas las elecciones, con las fuerzas democráticas se tiene que generar una alianza, una coalición, porque si no, la posibilidad, imagínense estos 5 años, lo digo yo que he estado en el gobierno, hemos estado resistiendo a las fuerzas contra reforma en el caso de educación. No ha habido muchas posibilidades de avanzar en siguientes pisos de reforma, sino seguir insistiendo en las que ya nos dejaron el gobierno anterior enrumbadas. ¿Qué va a hacer en un gobierno siguiente con tanta polarización? Por eso creo que es importante apostar por un partido como el Partido Morado, un partido de centro, un partido que no plantea los extremos. Y creo que son tiempos en el que el centro se tiene que reubicar para generar este consenso, este diálogo político tan necesario en estos nuevos tiempos para superar lo que el COVID nos está dejando en términos de pobreza. El problema, señora Ford Pablo, es que la gente está muy polarizada, justamente por la irritación, por la cólera que uno tiene, por haber perdido a sus seres queridos, por muchas razones, porque uno se quedó sin trabajo. Hay mucha polarización. Entonces, las opciones muy a la izquierda o muy a la derecha son las que están surgiendo, y al centro no hay levadura, no levanta el centro. El único que era del centro es Forsyth, que viene en caída libre. Entonces, no hay un centro que levante, y parece que pasamos a la segunda vuelta con 2 esquinas. Ese es el problema más serio que tiene la campaña en este momento. El centro no levanta, y parece que no va a levantar. Mira, Rosa María, yo creo que tú sabes que las elecciones las últimas semanas son decisivas. Nosotros con Julio, lamentablemente, también junto con todo el tema político de los ataques, a ambos nos dio la única plancha que le ha dado el COVID. Yo terminé yendo al hospital, he estado internada un tiempo, me ha dado, la verdad, estoy volviendo a la campaña con un cuarto de pulmón menos, y Julio ha estado igual mal. Bueno, eso nos ha pasado algo de la factura, junto con todo lo que hemos comentado de él, asociar al gobierno, al Partido Morado y demás situaciones. Creemos que en estas semanas Julio Guzmán está viajando, estamos saliendo, estamos teniendo mucha exposición respecto de nuestro trabajo en las regiones. Todos nuestros equipos, nuestros comités están desplegados en la campaña, y creo que podemos recolocarnos nuevamente. Tenemos un gran punto a favor. Somos la bancada que es reconocida y el partido que es reconocido por su decencia, por su desempeño en el Congreso, y eso creo que hay que valorarlo mucho. Aquí, Rosa María, y lo voy a decir también con claridad, eso no es un concurso de quién es el más simpático. Acá yo reconozco, y lo digo con toda franqueza, hay mucha gente que dice, sí, pues Julio Guzmán no es tan carismático. Y lo que yo les digo es, este no es un concurso de simpatías, esta es una elección donde tenemos que valorar cuáles son esas competencias que tiene alguien para gobernar este país. Y hemos tenido experiencias de elegir porque es más bonito, porque me promete más y nunca me dice cómo lo va a hacer, porque también aquí hay los extremos y los populismos. Ayer yo tenía una reunión con maestros y les han dicho que van a duplicarle su capacidad adquisitiva. Le digo, ¿cómo lo van a hacer? Ya quisiera yo también poder plantearles eso, pero no les puedo plantear eso en este momento. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado
con candidatos como el señor Lescano que ofrecen, pues van a comprar un satélite, dicen, ¿no? Yo digo, a ver, que me diga de dónde va a sacar los recursos, porque los pocos que habían se han ido en los bonos. Y tenemos por otro lado las fuerzas totalmente conservadoras que nos están diciendo a las mujeres, ustedes por favor ni piensen ser profesionales, ustedes váyanse a la cocina porque ahí es donde tienen que estar, por favor. Imagínense, estamos entre una ultraderecha, antiderechos, y estamos ante una izquierda populista, una izquierda que quiere ganar sin decir cómo va a hacer las cosas. Y por eso es que luego vienen los conflictos, porque ofrecen responsable, y nuestro plan de gobierno, así como nuestros equipos, creo que son la máxima demostración. Y Julio Guzmán, que ha hecho un partido, por favor díganme, ¿quién en este país ha construido un partido político en los últimos años con la capacidad que tiene el Partido Morado? Creo que todo eso la ciudadanía lo tiene que valorar. Yo les pido que revisen nuestro plan de gobierno, revisen nuestras trayectorias. Julio Guzmán y yo somos personas de asegurado la reactivación económica y el desarrollo de la gente y la educación. Así es que esos son nuestros planteamientos y creo que la ciudadanía va a poder evaluar y darnos su voto, darnos su confianza. Creemos que somos la posición y la opción más razonable y seria en este momento para sacar al país de la pobreza. Muy bien, Abel, hay algunas preguntas del público, me imagino que nos gana el tiempo. No sé si tendrás alguna. Sí, Rosa María, se comentó mucho la foto con su abuelita. Recuerdo, salió publicada, fue una foto muy tierna. La gente quiere un poquito conocer más su historia, su origen. Mira, yo soy ancashina, soy quechua hablante. Mi abuelita, la que ven ahí en la foto, es la señora Máxima Flores Olivas. Y en ese momento me contaba y me decía, ay hijita, me duelen las manitos por el frío. Y le digo, vamos a ponerte unos guantes. Entonces le estaba poniendo unos guantecitos. Mi abuelita no habla castellano. Lo bueno es que mis padres hicieron algo muy valioso para nosotros como familia. En mi casa se habla el quechua y el castellano. Entonces yo hablo quechua, entiendo el quechua. Entonces cuando voy puedo hablar con mi abuelita y le decía, ¿no? Le decía, oye, estoy muy feliz de estar contigo, ¿no? Y le hablaba en quechua. Y de verdad que para mí, además, aquí pues soy migrante primera generación, la cosa no ha sido fácil, pero también ahí he aprendido, Rosa María, amigos, amigas que nos están viendo, la fuerza que hay en nuestra gente. Hemos salido de situaciones muy duras, porque hay, dentro del peruano creo que hay esta capacidad de resiliencia, de emprendedurismo, que tenemos que respaldarla, que tenemos que promoverla con políticas, con gestos, con ejemplo de los líderes políticos. La verdad que yo le contaba a mi abuelita que entraba a la política y me decía que me deseaba suerte, me decía, mira, cuán lejos has llegado, hija, ¿no? Para ella, imagínense, una mujer de la puna, una mujer que nunca pisó la escuela, es un orgullo gigantesco y para mí también lo es venir de ese origen. Yo nunca me olvido de dónde vengo porque creo que es la única forma de saber hacia uno hacia dónde va. ¿Y ella qué piensa de que sea candidata a la vicepresidencia? ¿Qué piensa de eso? Mira, lo que me ha pedido es, me dice, hija, no te olvides del campo. Mira su pedido, Rosa María, me dice, no te olvides del campo. Los jóvenes se están yendo de nuestra tierra, algo tienes que hacer. Y de verdad, esas palabras sencillas expresan una preocupación genuina. ¿Por qué nuestros jóvenes se van del campo? No porque no les guste. Yo no me vine a la ciudad no porque no quisiera mi tierra y lo hermoso que son nuestros valles, nuestras punas, sino porque tenemos que seguir invirtiendo en más derechos, en más servicios. Falta mejorar nuestros servicios de salud y también impulsar la agricultura, que es uno de los pilares para el desarrollo económico dentro del Partido Morado. La pequeña, mediana y gran agricultura tienen que proyectarnos hacia el Asia como la gran despensa, y tenemos ahí que trabajar fortísimo porque creo que nuestro valor como país está en nuestra diversidad y nuestra agricultura es uno de los grandes pilares para avanzar en desarrollo. Así es que me encargó que no me olvide del campo, que no me olvide de la agricultura. Y claro, ella vive allá, no le gusta mucho venir a Lima, ha venido en contaditas ocasiones y más bien cada vez que, bueno, siempre la voy a ver y sí,
mi madre vive allá también, ahora sí se ha venido por temas de salud por acá, pero bueno, yo comparto mi vida de familia entre Ancash y Lima, y nada, creo que eso es la expresión también de que nuestro partido es un partido con mucho arraigo en la zona rural, en la diversidad tan bella que tiene nuestro país. Y todo esto lo dice siempre con una sonrisa, que es lo que a la gente más le impresiona, creo. Bueno, yo aprendí, Rosa María, en la vida yo aprendí, mira, yo llegué a Lima, no había agua, no había luz, no había nada, pero sabes que vengo de una familia muy optimista. Tuve un profesor maravilloso que nos decía, ser pobre no es sinónimo de ser sucio, de ser maleducado. Ser pobre solamente es un impulso, decía él, para exigirnos más para salir adelante. Yo he enfrentado la vida y los peores momentos con mucha sonrisa, con mucha esperanza, y también aprendí que la esperanza no es sinónimo de sentarnos a esperar. Es una invitación a la acción. Tenemos que hacer cosas. Por eso entré en la política. Me cansé de mirar, me cansé de criticar, me cansé de decir por qué y de señalar. Y no, pues acá estamos, he entrado a las ligas mayores, no es fácil, porque el ataque además a las mujeres, tú te equivocas en algo, dices algo y tú lo sabes, a veces te sigo en tus redes, el nivel de ataque es fortísimo, y más ahora con todos los troles y todo lo que se inventan, todo aquel que piensa distinto a ti, es muy duro, pero creo que no hay otra forma de demostrar nuestro cariño y nuestro compromiso con el país. Hay que darle batalla, hay que jugarnos el partido en la primera división, así que aquí estamos para servir al país. Gracias. No, gracias. A ver, nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Señora Flor Pablo, sí, una sola. ¿Podría usted decir a sus electores por qué votar por su partido y un saludo a la mujer, pero en quechua, por favor? A ver, voy a saludar a las mujeres. El Yapan Warmikunapa, feliz día. Cay 8 de marzo, Arushun juntas, Arushun educación ninchikpa, salud ninchikpa, y juntas juntas mi Arushun Kai gobierno Murarucho. Confía y Flor Pablo man, confía y Julio Guzmán man. Ambos mi pasaipa comprometidos, Perú ninchikma Kaitsu. Lo que he dicho es que feliz día y que las mujeres confíen en Flor Pablo, confíen en Julio Guzmán, que juntos vamos a trabajar por un Perú mejor. Deberían grabar algunos spots así en quechua, creo que mucha gente los entendería y sería más fácil llegar al público al que están buscando. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Abel, ya nos tenemos que despedir, agradeciendo a la señora Flor Pablo, candidata número 3 del Partido Morado, pero también candidata a la vicepresidencia, ex ministra de Educación y una mujer relevante, creo, en la escena política actual, para celebrar con ella el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz día, Abel, Rosa María, también, y tu 5º aniversario, también que sigan más años de éxito para el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. 5 años hoy día. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Y conmigo será también hasta mañana, ¿verdad, Abel?